Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más de esta asignatura tan especial que nos sirve tanto en la vida como es lenguaje y literatura. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy interesante como es la métrica en la poesía. La métrica es la cantidad de sílabas fonéticas que tiene un verso. Dependiendo la cantidad de sílabas fonéticas, así se cuenta y así se clasifica ese verso. Es muy útil porque eso nos ayuda a entender ciertos estilos que algunos poetas utilizan y que al mismo tiempo son característicos de ciertos movimientos. La métrica entonces podemos utilizar tres recursos en la métrica como es la sinalefo, la diéresis y la acentuación de la última palabra en cada verso. La sinalefa ya la hemos explicado antes, es cuando se une la última sílaba de la palabra con la primera sílaba de la siguiente, cuando la primera termina en vocal y la segunda comienza en vocal. Aquí en el ejemplo que vemos en pantalla podemos ver que la palabra hasta termina en vocal y la que sigue también comienza en vocal. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, se cuenta como una sola sílaba. La diéresis es cuando, por ejemplo, queremos hacer lo contrario. Queremos que una palabra que tiene un diptongo, es decir, que las dos vocales, una débil o una fuerte, o dos débiles, van unidas. Al ponerle la diéresis a una de esas vocales se puede separar de la sílaba y entonces ya se cuenta como dos sílabas. La acentuación de palabras, como sabemos, para esto es necesario recordarnos cuáles son las palabras agudas, cuáles son las palabras graves y cuáles son las palabras esdrújulas. Cuando la palabra termina en vocal aguda, entonces se le suma una sílaba, ¿verdad? En este caso tenemos la voz decía bel varonil. En este caso varonil es una palabra aguda. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Pero como es aguda, entonces le sumamos una sílaba y entonces ya se convierte en 8, ¿verdad? Y en el siguiente verso que tenemos, la última palabra es flor. También es aguda, le sumamos una, queda en 9. Si la palabra es grave, la cantidad de sílabas no varía, es decir, no se suma ni se resta, ¿verdad? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Y si la palabra es esdrújula, entonces se le resta una. Por ejemplo, en este verso la última palabra es Córdoba, que le faltó la tilde, pero es esdrújula, y entonces le podemos restar. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, pero como aplicando la regla de la acentuación, entonces le restamos una y nos queden 8. Los versos pueden ser de hasta desde 2, 3, 4 hasta 16 sílabas métricas. Veamos a continuación esta clasificación. Los versos entonces se clasifican en versos de arte menor cuando van de hasta 2 hasta 9 sílabas. Ahí tenemos su nombre, bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, etc. Hasta eneasílabos, que son los de 9 sílabas. Y los versos de arte mayor, que son los versos que tienen de 10 sílabas en adelante, ¿verdad? Los decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, los versos alejandrinos, que son de 14, los pentadecasílabos, que son de 15, y los sexadecasílabos, que son de 16 versos. Como pueden ver en este ejemplo, hay un poema muy bonito, dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Candor ni ortiga cultivo la rosa blanca. Si nosotros le aplicamos esas reglas que acabamos de ver, tú lo puedes hacer más despacio, podrás ver que todos son versos octosílabos. Todos son versos octosílabos. Más adelante te quiero presentar también un poema muy bonito, ¿verdad? Que dice: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Este poema tan precioso, en su primera estrofa son versos de 14 sílabas. Podemos ver como aquí hay una sinalefa, aquí también, y aquí también hay una sinalefa. Se ha aplicado la sinalefa y también la ley de los signos. Por ejemplo, al final, cuando dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Aquí tenemos 13, porque son son 12 más una, porque faz es una palabra monosílabo, y cuando son monosílabos también se aplica la regla como que fueran palabras agudas. De hecho, son palabras agudas. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Otra vez es una palabra aguda, además es un monosílabo, y la regla dice que se le puede sumar una sílaba en estos casos. Bien, amigos, muchas gracias por su atención. Espero que leer sus comentarios y sus dudas y poder aclarárselos con muchísimo gusto. Sigamos leyendo. El poema con el que hemos terminado es muy bonito. Habla de que somos arquitectos de nuestra propia vida, arquitectos de nuestro propio destino. Hasta pronto. Que Dios nos bendiga.